Bienvenidos a este espacio de la Cámara de Agentes de Bolsa para hacer el cierre de la semana, de esta primera semana de septiembre, en este caso muy bien acompañados por Augusto Darget, socio en Silver Cloud Advisors. Así que bienvenido, Augusto, un placer contar con tu presencia. No, bienvenido, muchas gracias por convocarme y un honor estar en la Fundación y en la Cámara de Agentes de Bolsa. Bueno, bárbaro, Augusto. Bueno, Augusto, empecemos con mercado local. Ya está el canje de deuda, muy exitoso, por cierto, con una muy buena adhesión. ¿Cómo te imaginás a partir de la semana que viene ya la salida de los bonos? ¿Cómo te imaginás que van a cotizar? ¿Con qué TIR? ¿Cómo te imaginás la nueva curva a la que nos vamos a enfrentar? Va a ser difícil imaginarse la próxima semana porque la preocupación viene por algunos comentarios que surgen de justamente funcionarios que te cuentan que como el Estado Nacional se quedó con 6.000 millones de dólares en bonos y fue al canje, van a utilizar esa herramienta para tratar de apaciguar la suba del tipo de cambio. Bajo ese concepto, es complicado porque es como que se está bastardeando, si eso llega a ser verdad, es como que estás bastardeando el mismo producto, en donde todos quisiéramos que el rendimiento sea menor al 10% y que con mejoras en la economía en algún momento el gobierno intente entrar nuevamente con alguna emisión al mercado de capitales. Entonces te diría que lo que prima hoy es la incertidumbre, tal como se está viendo en el gray market, donde hay muy pocas operaciones y no se puede avisorar claramente la tendencia. Pero de alguna manera, si uno veía la cotización de los bonos elegibles, esa TIR que tanto se habló del 10%, esa exit yield que tanto se habló del 10%, pareciera que el mercado está poniendo en una tasa un poco más alta en principio. No sé. Por eso te digo, creo que esto es por la amenaza de estos 6.000 millones de dólares que se pueden utilizar para bajar el tipo de cambio. Por otro lado, acordate que este va a ser un instrumento nuevo para los argentinos. Acá nunca nos aburrimos, siempre hay algo que aprender. Porque al no pagar cupones por tanto tiempo, esto se convierte en una acción más que en un bono, ¿no? Digamos, la renta fija por definición es donde vos compras un capital para cobrar intereses, no va a ser el caso y por varios años, eh, con lo cual va a ser muy difícil tomar una comparación con otros bonos o con las acciones, por así decirlo. Y yendo a ese punto de que son bonos que tienen un periodo de casi un año sin pagar cupón de renta, y además los primeros años el cupón de renta es muy bajo, es un cupón más bajo que el de un bono del Tesoro americano. Pensando en esto, ¿te imaginás, sobre todo pensando en los leyes externas, posiciones grandes vendiendo rápidamente los bonos y saliendo de los bonos argentinos? Más allá de esto que me hablabas de la utilización para apaciguar el tipo de cambio. Si el mercado es fluido, creo que lamentablemente sí, especialmente porque estamos viendo en los últimos días mucha volatilidad en los mercados y caídas en los mercados internacionales. Además, el atractivo de los mercados emergentes es justamente los cupones altos, ¿no? Entonces, Claro. el mundo que va a emergentes y los fondos de países emergentes van a buscar eso y nosotros no estamos dando en el mercado ese tipo de atractivo. Así que lamentablemente, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero no creo que bajen rápidamente los rendimientos. Deberíamos tener paciencia y esperar que mejoren en algún momento los números fiscales y que la economía se encamine y ahí sí, después de bastante tiempo, ver una mejoría en los bonos. Sobre todo que no tenemos una historia prolija, ¿no? En ese sentido. Y en este sentido, para cerrar con el tema renta fija local, imagino que si tenés que decirle a un inversor a dónde apuntar, preferís el tramo más corto, por lo que me estás diciendo. Por supuesto, sobre todo que estamos en vísperas de empezar a escuchar sobre el presupuesto, ¿no? Digamos que no tenemos mucho conocimiento de cuáles van a ser las pautas fiscales, de qué crecimiento se espera. Hay muchas cosas, hay impuestos nuevos en el tintero. Me parece que no hay momentum para el mercado local y eso lo ves claramente en el flujo de afuera, básicamente. No, hoy no recibí llamados para comprar ni bonos ni acciones argentinas y te diría que hace ya mucho tiempo de esto. Si pensamos ahora, pasamos a mercado internacional, ya segunda rueda de baja para un mercado que venía al palo, ¿sí? Que había recuperado ya
máximos previos a la declaración de la pandemia, con un VIX que ha subido mucho en el último tiempo. ¿Cómo la ves? ¿Crees que esta caída vino para quedarse un tiempo? ¿Vamos hacia un bear market o es simplemente una toma de ganancias? Yo creo que la pregunta nos deberíamos haber hecho hace mucho tiempo, te diría que desde marzo, es cómo el mercado subía continuamente a pesar de que la economía se había parado en el mundo. La respuesta a ello es justamente los bancos centrales que han dado munición gruesa y han permitido sobre todo la compra de bonos. Esto ha hecho que bajen mucho los rendimientos y a partir de ahí vino toda la suba de acciones que hemos visto. La realidad es que los índices no te reflejan la verdad de la economía porque el 25% del S&P, por ejemplo, está compuesto por las acciones tecnológicas que ellas sí se vieron favorecidas y argumentaron con los balances que trajeron las cotizaciones tan altas que en algún caso han excedido 200, 300%. Me da la sensación que sí, que estamos en una toma de ganancias importante. Yo creo que tranquilamente, sin hacer ningún tipo de daño, los índices pueden caer entre 10 y 15% más de estos niveles. Y no nos olvidemos que estamos muy cerca de las elecciones en Estados Unidos, que pueden ser un antes y un después, por lo menos en la mente de los traders, ¿no? Le asignan al Partido Demócrata altas chances de subir impuestos, al Partido Republicano de bajarlos aún más. Pero esa es en la ficción, ¿no? Todos sabemos que después del el esfuerzo fiscal que han hecho en Estados Unidos y en Europa también, en algún momento alguien va a tener que subir impuestos y bajar el déficit, ¿no? No se puede de por vida estar apalancando esta situación con emisión y con mayor deuda. Así que sí, tenemos momentos de alta volatilidad previo a elecciones, con incipiente caída, y te diría que aún más, que en las últimas semanas, con fuerte suba de los índices, la volatilidad también era muy alta, con lo cual ya te anticipaba que en algún momento algún problema íbamos a tener. Sí, de hecho el VIX venía subiendo ya desde hace varias ruedas, incluso con un mercado alcista. Augusto, y hablaste de los bancos centrales, ¿no? Una mega emisión que deja chicos a los quantitative easing que se realizaron por la crisis de subprime. ¿A dónde va toda esa plata? ¿A dónde va todo ese dinero si hay una toma de ganancias en acciones del mercado americano? ¿A dónde va? ¿Commodities? Interesante el punto que tocaste. Te voy a, si me permitís, decir una cosa al respecto. En realidad la Reserva Federal emitió la mitad de plata que emitió en el 2008. Pero hubo una gran diferencia. En el 2008 el dinero fue a los bancos, no a la gente. Esta vez fue a la gente. Esa es una gran diferencia. El segundo tema es que el mundo se pregunta cómo puede ser que tanto como Japón, Europa y Estados Unidos apuntan a tener en algún momento inflación, viendo que han duplicado o cuadruplicado la base monetaria. La realidad es que hay dos puntos por el cuales en esos países temporariamente no vas a ver una inflación galopando, ¿no? Esto te lo digo porque muchos inversores están muy asustados porque creen que prontamente van a subir las tasas de interés para bajar la inflación. La realidad es que en esos países dichas monedas son reserva de valor. O sea, la gente no se desprende automáticamente que la recibe, porque no tienen miedo a guardarla. El segundo punto es que efectivamente, porque no se sabe la duración del evento, de cuánto puede durar la pandemia, mucha gente en lugar de consumirla rápidamente lo que hizo es ahorrarla. Por primera vez en Estados Unidos, en 30 años, la gente ahorró dinero que ha recibido en sus cuentas. El tercer punto, y creo que es el más importante, es que al ser economías muy abiertas, la competencia es espectacular, con lo cual un productor no puede aumentar automáticamente su producto porque tiene al competidor al lado con un producto similar o mejor que mantiene los precios constantes. Entonces, por ese lado, ese tema. Cuando vienen caídas de mercado, naturalmente el refugio es el bono del Tesoro americano. Por eso estás viendo entre ayer y hoy que cuando baja el rendimiento del bono del Tesoro americano, automáticamente sube el dólar con respecto a todas las monedas. Porque en el mundo entero venden posición de lo que sean, compran dólares y con esos dólares compran bonos del Tesoro americano que aún mantienen en su bono de 10 años una tasa positiva cuando el 60% de las tasas del mundo son negativas. O sea que ves el refugio por naturaleza que hemos visto históricamente, que es el Treasury. Exactamente, me parece que eso es lo que nos va a tocar en las próximas semanas vivir.
Un tema respecto a lo que mencionaste, que se emitió la mitad, pero en mucho menos tiempo, porque los quantitative easing fueron 3 y fueron a lo largo de 2 o 3 años, si no me equivoco. Ahora estamos en... Totalmente, y eso fue lo espectacular de este momento, digamos, donde, si recordás en el 2008, no había problemas entre los líderes internacionales, no había este tipo de problemas que ves hoy entre guerra de tarifas entre China, Estados Unidos, China, India, Estados Unidos, Europa. O sea, los líderes estaban más o menos todos en buenas relaciones. Ahora, el aprendizaje de qué hacer en el 2008 tardó muchísimas semanas en llegar y por eso vimos la caída estrepitosa de los mercados. A esta pandemia, por suerte, no le agregamos una crisis financiera, y eso fue por el aprendizaje del 2008. Tardó muy poco tiempo el Tesoro americano y los bancos centrales europeos en conjuntamente marcar esta solución. Por eso fue tan rápida y responde de nuevo al aprendizaje del 2008. Está bueno que hayamos hablado del mercado americano porque habrás visto que en el mercado local la operatoria de CDRs ha crecido enormemente en las últimas ruedas. Así que me parece un valor para el inversor del mercado local que está operando hoy a través de ese instrumento. Para cerrar, Augusto, acciones de mercado local. Hablamos de renta fija, hablamos del canje. ¿Crees que eso va a tener repercusión en el precio de las acciones? ¿Crees que aumenta la correlación porque baja el S&P y acá también hay una baja como habitualmente ocurre? Quedó claro en estas últimas semanas que la correlación con el S&P es prácticamente inexistente, ¿no? Mientras los índices americanos volaban, Argentina estaba muy chato. Me parece que esto no puede durar mucho tiempo más. O sea, si vemos una caída fuerte del S&P, evidentemente no va a haber espacio para emergentes, pero no va a haber espacio ni para Argentina, ni para Brasil, ni para Turquía, ni para Rusia, digamos. Entonces, me parece que no estuvimos correlacionados, pero no estuvimos correlacionados en la buena, en la mala puede ser que estemos correlacionados. Eso es lo malo, claro, eso es lo malo, que la correlación aumenta en la baja. Después vamos a ver de nuevo qué nos deparan los bonos la semana entrante, cuando ya estén acreditados y podamos ver el mercado transparentemente. Va a dar una pauta. Si los bonos argentinos caen y los rendimientos son muy superiores al 10%, en ese contexto va a ser muy difícil que el equity responda para arriba. El otro punto es plantearse qué sector de la economía hoy se puede llegar a ver que tiene mucho atractivo, ¿no? Entonces, si haces un paneo rápido para no tomarte mucho tiempo, los bancos tienen muy poco encaje remunerado, tienen unas previsiones enormes por seguramente los préstamos que no van a dejar de ser performing, producto de las convocatorias, quiebras y demás que están por venir, que todavía no las vemos porque están cerrados los tribunales. En el sector servicios, con tarifas congeladas y una inflación de cercana al 40 y pico %, va a ser muy difícil que veas utilidades en dólares respetables. Entonces, me cuesta mucho elegir qué sector uno debería estar invertido en la Argentina. Uno que te podría agregar es la construcción, ¿no? Porque escuchamos todo el tiempo que el driver para tratar de volver a crecer va a ser la obra pública. Entonces, quizás un refugio sectorial pueden ser las que producen, por así decirlo, y no focalizar en una acción, las que tienen algo que ver con la obra pública, con la construcción. Augusto, la última para no robarte más tiempo. Hablaste de que probablemente no vaya a haber nuevo financiamiento para Argentina más allá del canje por un tiempo. Tenemos un déficit fiscal gigantesco. ¿Va a ir todo emisión? ¿Habrá mercado local para financiarlo o va a ser todo emisión? Porque eso va a ser un verdadero problema. A mí me gustaría que se desarrolle el mercado de capitales, no para que el Estado tome más deuda, sino para que pueda hacer rollover de lo que va venciendo. Sería música para mis oídos que la Argentina no necesite tomar nueva deuda. Significaría que no tenemos más déficit, significaría que no le deberíamos más plata nueva a nadie, ni al Fondo Monetario, ni a nadie. O sea, para mí está mal tomar deuda salvo para situaciones puntuales o trágicas, por así decirlo. Con lo cual, cuando me refiero a que el Estado pueda salir nuevamente a emitir nuevos bonos, es para hacer el roleo de lo que vaya venciendo. A eso me refiero. Bueno, Augusto, un placer. ¿Algo que no hayas dicho, que quieras decir, que no te haya preguntado? No, por favor, estoy a su disposición cuando quieran. Muchísimas gracias por la nota.
Bueno, Augusto, fue un placer para nosotros. Muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por estar del otro lado.